Hola, mi nombre es Juan Manuel Fernández por la Universidad Nacional de Luján y junto a Marcelo Recalde de la Universidad Nacional de San Luis vamos a presentar este trabajo titulado Clasificación multiclase de correos electrónicos con un enfoque semi-supervisado basado en selección automática de características y recuperación de información. Estamos presentando este trabajo en el marco de las 10ª jornadas de Cloud Computing y Big Data de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí tenemos un breve repaso de cómo va a estar constituida esta presentación. Bueno, como es usual escuchar, actualmente existen disponibles un sinfín de datos de entrenamiento para nuestros modelos de aprendizaje automático. Lo que sucede es que muy pocos de estos datos disponibles se encuentran etiquetados. Y el proceso de etiquetado es un proceso altamente costoso, en el cual es necesario en muchos de los casos eh, el trabajo de expertos del dominio conforme al tipo de problema que queramos resolver. Como una consecuencia de esto y de que es necesario contar con muchos datos etiquetados para evaluar un modelo a escala, eh, han ido evolucionando y proliferando múltiples enfoques semisupervisados para la clasificación y el etiquetado de instancias. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, encuentra que muchos de los enfoques propuestos, como por ejemplo la supervisión distante, Pew Learning, o la elección representativa de palabras por clase, abordan problemas en muchos casos de tipo binario o de única clase positiva, o tiene una alta intervención humana que hace que no se pueda automatizar gran parte del proceso. En cambio, en este caso nosotros queremos abordar o abordamos un problema con una alta cantidad de clases, 16, en el caso del dataset que elegimos, y que están altamente desbalanceadas, con lo cual pasa a ser un problema no tan abordado, por lo menos en los trabajos que tenemos conocimiento. Y la hipótesis y la estrategia que venimos a proponer, básicamente es una metodología sencilla, basada en la selección automática de features, que combinada de manera adecuada con un enfoque de recuperación de información, nosotros hipotetizamos que constituye una estrategia válida y sencilla para el enriquecimiento de nuestros datasets. Ahora vamos a ver cómo está constituida la estrategia. Básicamente partimos de un conjunto de correos electrónicos no etiquetados. La base de datos tiene alrededor de 25.000 correos electrónicos, de los cuales se tomó un subconjunto y se etiquetó por un experto del dominio 1.000 correos electrónicos, de los cuales se utilizó una proporción de 80-20 para training y test. El resto de los correos electrónicos indexaron un motor de búsqueda de propósito general como es Elasticsearch, y lo que se hizo fue tomar el 80% de los datos etiquetados de training y aplicar distintas estrategias de selección de características que más adelante vamos a explicar para obtener automáticamente las features más representativas de cada clase. Luego, lo que se hizo es con esa feature representativa de cada clase etiquetar automáticamente un subconjunto de correos indexados en Elasticsearch para cada clase, y a partir de esas instancias etiquetadas automáticamente, en algunos casos combinadas con las etiquetado manual, se entrenaron modelos que luego fueron evaluados con los datos etiquetados para test. Ahora vamos a explicar el proceso de forma pormenorizada. Bueno, en primer lugar, hablar del conjunto de datos. Como vemos, es un conjunto de datos altamente desbalanceado y con 16 clases diferentes. Cada una de las clases tiene que ver con un tipo de pregunta que hacen los estudiantes de una universidad nacional, en este caso la Universidad Nacional de Luján, al staff administrativo, respecto a
cuestiones que tienen que ver con su tránsito por la vida universitaria. Por ejemplo, consultas que tienen que ver con cambio de carrera, ingreso a la universidad, requisitos de ingreso, etc. Cada clase representa un tópico de consulta. Luego, bueno, se tomaron esos 24.700 correos y se etiquetaron de esos 24.700, 1.000 al azar, que quedaron 800 para train y 200 para test. El resto de esos correos se indexaron en Elasticsearch. ¿Sí? Elasticsearch, como decíamos antes, es un motor de búsqueda de propósito general, que es libre y es abierto, y incluye múltiples tipos de datos que puede indexar. Para esta investigación se tomó o se diseñó un analyzer que básicamente es el template de indexación para el lenguaje español. Dado que las consultas están realizadas en lenguaje español. Luego se utilizaron las 3 estrategias de selección de características sobre las instancias etiquetadas manualmente para el train, con estas 3 estrategias que vamos a pasar a explicar. Previo a esta aplicación de las estrategias, se convirtió el texto a minúsculas, se eliminaron las stop words, y se pensó en la utilización de diferentes variaciones de diagramas, ¿sí? Es importante conocer que las 3 estrategias utilizadas fueron los coeficientes de la regresión logística, la ponderación TF y DF agrupada por clase, y el vocabulario obtenido con el entrenamiento de un modelo basado en la estrategia SS3. Ahora vamos a explicarlo. En el caso de TF y DF, básicamente lo que se hizo es vectorizar las consultas etiquetadas con las clases a partir de la ponderación TF y DF. Y luego se hizo un group by de esas 800 consultas por cada clase, haciendo un promedio de la ponderación de cada término para cada clase. Luego, una vez que tenemos la ponderación de cada término para cada clase, se tomaron los 20 términos más representativos para cada una de las clases, es decir, con la mayor ponderación promedio. Es importante también señalar que se eligió TF y DF como una estrategia no supervisada, ¿sí? Que no tiene en cuenta la clase, sino la ponderación en el corpus de documentos, de manera de diversificar las estrategias de selección automática de características. En el caso de SS3 es una estrategia, una técnica de clasificación muy interesante, desarrollada por la Universidad Nacional de San Luis, que además de generar un modelo de clasificación, permite obtener un vocabulario para cada clase del modelo. Y además el vocabulario para cada clase tiene lo que se llama un valor de confianza o CB. Esto es interesante porque lo que hicimos entonces en este caso fue quedarnos con los 20 términos con mayor valor de confianza para cada una de las clases generadas a partir del modelo generado por CSS3 con las 800 instancias de train. Y luego, por último, para la tercera técnica de extracción de características, selección automática de características, se utilizaron los coeficientes de la regresión logística. Básicamente, como sabrán, la regresión logística es un modelo de clasificación probabilístico estadística que provee, cuando trabajamos con programas multiclase, un polinomio por cada una de las clases, una función de ponderación para cada una de las clases, en donde esa función lo que contiene es un conjunto de coeficientes por cada uno de los términos, de los features, en nuestro caso términos porque son palabras, estamos trabajando con texto, y tomamos entonces el coeficiente de esa regresión, los coeficientes de esos términos, los más representativos, como el vocabulario más importante para cada clase. La regresión logística tiene una cuestión interesantísima, que es que además de ponderar cuáles son los términos más importantes para cada clase, también permite ponderar a partir de las expresiones que están restando en la función de regresión, cuáles son los términos que son nocivos para clasificar determinada clase. Con lo cual, acá lo que tomamos son
los 10 términos más representativos para cada clase y los 10 términos menos representativos para cada clase. Nos pareció interesante incorporar esta técnica justamente por eso, porque permite además incorporar este nuevo aspecto que son los términos que traen perjuicio a una clasificación. Entonces, una vez que tenemos los datos, tenemos los correos indexados, tenemos las estrategias de selección de características, lo que hacemos es, a partir de los correos indexados no etiquetados, etiquetar automáticamente a partir de las distintas features arrojadas por cada estrategia, un subconjunto de estos correos. Para enriquecer, la lógica es para enriquecer nuestros datos etiquetados manualmente. Acá vemos que lo que hicimos fue en Elasticsearch, es tomar dos formas de recuperación de documentos, con boosting o sin boosting. Cuando hacemos una recuperación sin boosting, lo que hacemos es como si fuera un query en Google, en donde damos los términos y nos devuelve el motor de búsqueda los correos electrónicos que más se asemejan a esa búsqueda. En cambio, cuando hacemos la búsqueda con boosting, podemos pasar, además del término, la ponderación de ese término. Recuerden que las 3 estrategias de selección de características nos arrojaban una ponderación, con lo cual nosotros podemos utilizar para saber cuál término es más pesado en una clase. Acá vemos que las diferencias que hay entre un método y otro. Luego en los experimentos vamos a ver que tomamos las instancias de vueltas con boosting y sin boosting. Bueno, ahora para el entrenamiento de modelos, acá no me voy a detener demasiado, utilizamos 2 estrategias, una más tradicional, como es la bolsa de palabras, y la técnica de máquina vector soporte, y como segunda aproximación utilizamos BERT, con el modelo preentrenado Beto de la Universidad de Chile. Ahora vamos a ver los experimentos. Como primera medida para verificar la relevancia de las instancias retornadas por Elasticsearch, lo que hicimos fue entrenar un modelo con las instancias manuales y otros modelos con las instancias únicamente etiquetadas automáticamente. Acá vemos que para cada una de las combinaciones, vemos que las etiquetadas o los modelos entrenados con las instancias etiquetadas manualmente tienen mucha mejor performance que los modelos etiquetados únicamente, entrenados únicamente con las instancias etiquetadas automáticamente. Sin embargo, pensemos que llegamos en algunos casos a un 69% de accuracy, con instancias para las cuales no hubo alguien que supervise ese etiquetado, ¿sí? Parece interesante, es decir, pareciera que estas estrategias están captando algo están captando representatividad de cada una de las clases, si bien obviamente no alcanza a igualar el etiquetado manual. Vemos que en particular la técnica de selección de características de mejor función es TF-IDF para tanto el modelo de SVM como BERT. Ahora hicimos un análisis de error, a ver qué sucedió con cada una de las clases. Lo que observamos, lo cual es interesante, es que el modelo clasificado, entrenado con las instancias manuales, solamente performa mejor que los otros modelos en 6 de las 16 clases. Y particularmente vemos que en todas aquellas clases en las cuales tenemos menos de 10 ejemplos, siempre fue el modelo automático, vamos a decir, el que clasificó mejor, ¿sí? Entonces, acá se genera la esperanza de que estos modelos tengan algún tipo de proyección. Luego lo que hicimos fue armar un sistema de votación entre las distintas instancias y entrenar distintos modelos a partir de la intersección entre las instancias de vueltas, con más de 2 estrategias, para ver qué es lo que sucedía. Como vemos, el accuracy sigue siendo inferior a las instancias, a los modelos manuales, pero empezamos a ver aquí unos niveles altísimos de precisión. En algunos casos vemos una precisión que ronda el 0,88-88% para alguna de las combinaciones.
lo cual nos alentó a avanzar en una tercera prueba que tiene que ver con anexar a las instancias etiquetadas manualmente las instancias etiquetadas de forma automática y entrenar los modelos a partir de este dataset enriquecido. Acá vemos que en todos los casos, todos los modelos que parten de un sistema de votación entre dos estrategias de selección de características performan mejor que los modelos entrenados únicamente a partir de instancias manuales, lo cual nos pareció un hallazgo muy importante. Vemos que hay avances o mejoras de entre el 3 y el 6% en las tres medidas de performance que tomamos: Accuracy, F1 Score y Precision. También utilizamos MSC, que no lo pusimos acá, pero también performaba mejor. Entonces, entre las conclusiones, bueno, vemos que este enfoque, que consiste en el etiquetado semiautomático o automático de nuevas instancias, cuando se utiliza en conjunto con instancias etiquetadas manualmente, hacen que ahí se vea una performance mejor en los modelos que parten desde estos datasets enriquecidos. Nos pareció además interesante que en todas las combinaciones, cuando se combinan dos o más estrategias, esto sucede, no es que en algunas funciona y en otras no, sino que se da una mejora en todas las combinaciones, y que estas combinaciones están entre el 3 y el 6% en la mejora de la performance con respecto a los modelos manuales. Bueno, también tenemos algunas consideraciones y trabajos futuros. Creemos que hay que trabajar sobre el N. ¿Sí? En el caso de los experimentos se dejó fija, se incorporaron 100 instancias para cada estrategia de selección de características. Nosotros creemos que ese N podría o debería ser dinámico de acuerdo a la calidad de las instancias que retorne Elasticsearch con su coeficiente de ponderación, y que podría ser flexible en una u otra clase. También creemos que esos ajustes pueden darse automáticamente entre una serie de mejoras que también tenemos pensado hacer hacia el futuro. Bueno, muchas gracias por la atención, y dejo nuestros correos electrónicos y el repositorio libre en donde están todas las pruebas y los datos con los cuales abordamos a estos resultados.